coincidía con todos los que dieron su opinión de una razón para alabar a Dios. Saber que Cristo Jesús fue el sacrificio por nuestros pecados, que tenemos un Padre Celestial que nos creó con el propósito de llamarnos para vivir eternamente con Él en el cielo, sin haber hecho ni poder hacer nada que ayude o que merezca ese beneficio. Razones para poder estar acá de manera regocijada. También nos hablaban de esta sensación de alegría que necesitamos tener. De enseñanza aquí declarada desde siempre. Usted tiene que predisponer su corazón y su mente para venir a una reunión. Y esa predisposición hará que usted llegue aquí con una sonrisa en sus labios. ¿Hay alguno aquí que ame las almas? Ninguno. Nadie ama ninguna alma. Ni a su esposa, tampoco. Bueno, a su marido ya. Menos. No tiene amor por las almas. Cristina nos contaba casi al borde del llanto de haber sido usada por Dios. Bueno, Dios te quiso usar millones de veces antes, pero te digo yo, gracias a Dios por eso, ¿no? De impedir que una persona se suicide. Pero más que no se suicide, que haya conocido a Cristo. Una razón más para que la muerte de Cristo no sea en vano. O sea, el gozo del Señor no tiene nada que ver con la alegría que nosotros podamos disfrutar cuando tenemos plata, cuando tenemos las deudas pagadas, cuando está toda la salud bien, cuando tenés asegurado tu trabajo, cuando no te golpean las manos en la puerta para cobrarte, que se te ocurrió bizcocho y comprarte el bizcocho, que se te ocurrió, no sé, cambiar la tele y la puedes cambiar, que se te ocurrió ir de vacaciones y pudiste decir lo que quieras. Allí hay un rostro que se ilumina de alegría, pero el gozo del Señor es una cuestión diferente. El gozo del Señor es un regocijo interno del alma que aunque se te haya muerto tu hijo, vos tenés esa sensación de paz y tranquilidad en tu alma. Esa alegría, esa cosa que te impulsa a seguir. Que con deuda, que con plata, que sin vacaciones, con todo lo que quieras, sientes este regocijo de poder saber que te levantás esta mañana y que la disposición es venir aquí, darle glorias a tu Dios, escuchar su voz, pero sobre todo, la razón primaria de la creación de la iglesia es poder ver a mi hermano, poder saludarlo, poder compartir con él mis alegrías y mis tristezas y llevarme a mi casa la necesidad que usted tiene para orar yo allí en mi oración privada. La razón de la iglesia es poder tener coinonía los unos con los otros. Porque usted no solamente escucha la voz de Dios aquí el día domingo cuando le predicamos, o el día jueves cuando le enseñamos, o cuando hacemos reunión el día martes y nos enseñan sobre nuestros pecados. Yo creo que usted escucha la voz de Dios todos los días en su casa. Amén. Amén. Me lo imagino al Señor Jesucristo mirando ya desde la ladera del cerro, los discípulos en esa noche oscura, en el medio del mar de Galilea, meta a remar, los tipos contra un viento en contra, ¿no? Los que vienen aquí sienten lo que yo siento. ¿No, hermano? ¿Alguna vez en tu
estudiaremos el amén de manera completa y vamos a terminar en esta frase: el amén es Cristo. Alguna vez terminaremos de estudiar profundamente la fe en Dios, y cuando termine el estudio de la fe en Dios, usted va a entender que usted no tenía la fe suficiente o no tenía fe para creer en Dios, sino que fue Dios quien creyó siempre en usted. Amén. Alguna vez terminaremos de estudiar. Hay tantas cosas para aprender. Hay tantas necesidades que se brotan cuando el Espíritu Santo trabaja con uno y se te cruza allí una frase, una palabra, una insinuación, algo, y despierta tu preocupación o despierta allí esa... Es como cuando baja la marea y aparece una isla allí que no se había visto, ¿no? La puntita y está toda la riqueza allí abajo. Esto que traigo hoy para usted, 7 minutos, 8 minutos. Gracias por su entusiasmo. Está bien, 10 minutos y nos vamos. Empieza a guardar sus cosas, ¿no? Es para gente que de verdad está interesada en tener una relación con Cristo. Levanten la mano los que están interesados en el Señor Jesucristo. Este es un acto de fe, que el diablo vea que aquí hay gente interesada en conocer y tener una relación con Cristo. ¿Usted no, Fernando? Deje de comer un minuto y levante la mano. Gracias. Ya lo decía la pastora Berta. La carnecita para el no y la almita para el Señor. Bueno. Escúcheme lo que le voy a decir. El secreto es que usted dará cuenta, si usted va anotando lo que el Señor nos habla aquí en esta iglesia. Si usted tiene un registro, por lo menos de memoria, se va a dar cuenta que hay una insistencia de Dios para nosotros de certificar que usted tiene salvación en Cristo. Porque la tarea que tenemos, lo que hacemos, esta tarea aquí de estar al frente, es para ayudarle a que usted descubra cuáles son las virtudes y cuáles son las debilidades que tiene en esta relación con Dios. Siempre se debe preguntar, y le pregunto yo ahora, para que usted de verdad piense un minuto conmigo: ¿cuál sería su destino eterno si en este preciso instante sonara la trompeta de Dios por el rapto de la iglesia? ¿Qué pasaría con usted hoy? ¿Qué pasaría con usted? ¿Sería un participante del comando de tribulación, como decimos en algunas novelas por ahí? ¿O sería parte de la fiesta maravillosa del cielo? ¿Cuál sería su destino si Cristo viniera ahora por usted? ¿Cuál sería esa reacción? ¿Qué pasaría con los adolescentes? ¿Cuándo tenemos tranquilidad de que un niño va al cielo? Lo hemos enseñado hasta casarse. La sangre de Cristo cubre a nuestros hijos hasta la edad de la conciencia. ¿A él? ¿Probar es bueno o es malo? ¿Qué dijo? Ella tiene conocimiento del bien y del mal. Jael, mi nieta, tiene 5 años. Eso significa que ella necesita a Cristo. Si su hijo sabe diferenciar entre el bien y el mal, su hijo necesita a Cristo. Amén. Imagínese un chascón como mi nieto. Lo primero que se le quemaría a la bajada del tobogán del infierno sería la chasca. Sería el chisporroteo mientras baja.
Esto que queremos alivianar un poco para que no sea tan tensa la cosa, es una gran verdad de Dios. Y yo hoy quiero darle una directiva de algo que ya hemos hablado. Pero solo quiero ir un paso más allá. Si quiere, búsquelo. Yo le voy a leer Gálatas capítulo 2, versículo 20. Aquí, yo lo tengo acá, pero si usted quiere y no desconfía de mí, búsquelo. Gálatas capítulo 2, versículo 20. ¿Por qué razón Cristo murió en la cruz? Para pagar el precio de todos nuestros pecados. Él fue quien tomó nuestro lugar, lo cantamos hoy y yo, de verdad, si algo se me movía en mi interior cuando cantábamos aquella hermosa canción. Cristo utilizando nuestro lugar, Cristo es un sustituto nuestro. Cristo, la gran ofrenda por los pecados cometidos por nosotros. Antes de leer lo que quiero que usted sepa, el mensaje de la cruz tiene dos grandes obras. Tiene dos grandes obras, tiene dos grandes anuncios, tiene dos grandes ejercicios, tiene dos grandes áreas donde nosotros debemos estudiar y escarbar. La mayoría de las veces se pregona solo la primera, todos hemos predicado sobre esto. La primera de ellas es la obra sustitutiva, Cristo muriendo por nosotros, en un acto de amor maravilloso de nuestro Padre Celestial, incomprensible. Yo soy papá, por muchos años he tratado de pensar cómo es posible que un padre pueda entregar a su propio hijo, descargar toda su ira santa sobre ese hijo, porque tiene los pecados de otro. ¿Cómo es que esa persona que estaba allí por soplar aliento de vida en aquel todavía inerte forma humana que tenía la arcilla, como Dios todas las cosas las conoce instantáneamente, todo, no hay nada, no tiene un proceso de memoria, Él lo sabe todo de manera instantánea. Cuando estaba allí, ese que después llegó a ser Adán, Dios, el Espíritu Santo, como dice el Job 33, se agachó allí para soplar aliento de vida sobre esa forma de arcilla. Todos los rostros de todos los seres humanos pasaron por ese momento. Su rostro estuvo allí. Y la sabiduría instantánea de Dios, el conocimiento absoluto de Dios, sabía, cuando vio mi rostro allí, sabía todo lo que yo haría, todas las cosas que diría, todas las cosas que haría en su contra, que ofendería su nombre, que pisotearía su palabra, que lo negaría, que proclamaría a otro que no existía. No se olvide usted que yo vengo del ateísmo. Y aún así vio mi rostro, y con todo ese conocimiento allí presente, Dios igual sopló aliento de vida para mí. Sabía que yo ofendería a Dios, sabía que yo sería el culpable de la crucifixión de su hijo. Y aún así sopló aliento de vida en mi corazón. También usted pasó por la misma. La primera obra y la más anunciada de todas las obras de la cruz, la sustitución. Él tomó su lugar, Él tomó mi lugar. A Él le dieron todos los azotes, a Él lo martirizaron, a Él pagó el precio del sacrificio, hasta la muerte en nuestro lugar. Si no hubiese sido por el plan maravilloso del Padre, que ese plan necesitaba e incluía a su propio hijo, no había ningún otro hombre que pudiese morir por nosotros, que estuviese capaz de sacar esa pena de muerte que había sobre nosotros. Solo Cristo, no había otro, nadie más lo podía hacer.
Cristo vino voluntariamente, escuche, voluntariamente a morir por nosotros en la cruz. La primera obra de la cruz es la sustitución. Cristo muriendo por nosotros. Y hemos predicado hasta el cansancio de esto. Y vamos a topar siempre con la misma piedra. Necesitamos, Dios necesita, Dios demanda que usted ame las Escrituras y encuentre estas verdades sólidas que es roca donde usted construirá su vida espiritual. Usted tiene que conocer los alcances de la sustitución. Usted tiene que conocer los alcances de que Cristo haya venido a morir por usted. Usted tiene que entender los alcances que tienen, que aquellos que van al infierno sin Cristo, ¿qué pasará con ellos? Usted tiene que conocer las Escrituras. No alcanza con venir, no alcanza con tocar la guitarra, no alcanza con cantar, no alcanza con saber un poco. Usted tiene que conocer a su Cristo. Usted tiene que conocer a su Dios. Primera obra de la cruz, la sustitución, Cristo muriendo por nosotros en una manera incomprensible para muchos de nosotros que tratamos de pensar un poco más profundamente de ustedes. Y la segunda gran obra de la cruz, poco anunciada, que este pensamiento nace de realizar mis propias oraciones. Este pensamiento nace de darles a ustedes directivas quizás no del todo clarificadas. Venimos anunciando que la única manera que usted tenga una relación con Dios es que usted sea uno con Cristo. Le hemos machacado en su corazón y en su cabeza. Y quiero que entienda y ponga atención de esto. ¿Cuántos hijos tiene el Padre del cielo? ¿Cuántos hijos tiene Jehová de los ejércitos? Uno. Jesús tiene un solo hijo y ese se llama Jesucristo. A veces, y de manera deliberada, lo hicimos para llamar su atención, como nos enseñaron en el seminario. Pon a tu audiencia en aprieto y ganará tu atención. ¿Se recuerda cuando yo le empecé a declarar? Dios no está interesado en sus planes. Dios no vino aquí a complacer sus deseos. Dios no está interesado en su bienestar. Dios no vino a acomodarlo un poco. Dios vino a matarlo. Y todos los ojitos me miraron con atención. Y todos dijeron, ¿qué onda? ¿Cómo es que Dios no está interesado en mí? ¿Cómo es que Dios no me va a cumplir el sueño de tener el yate ahí en la puerta de casa? Yo he visto la película Un yate con ruedas, así que por eso yo sueño ahí. Dios tiene un hijo. Dios está deseoso de que aquel hijo sea el que le dé gloria. Dios quiere que todo lo que Él ha prometido se cumpla en Cristo. ¿Dónde entramos nosotros? Para que no se asuste otra vez. Es que si usted es uno con el Señor, si usted es uno en Cristo, si usted está con Cristo juntamente, verdaderamente crucificado, si usted es verdadero cristiano, entonces estar inserto en Cristo provocará que todos sus planes sí se cumplan, que todo lo que a usted le pasa sí le interese al Padre, que todas las cosas que usted anhela conforme a la voluntad de Dios sí serán hechas. Porque usted es uno con Él, usted está escondido en Él, usted está inserto en Él, pero para ello usted tiene que tener una relación profunda con Él. Amén. Tiene que conocerlo de verdad. Vuelvo a lo que le dije. Si a usted no le interesa verdaderamente las Escrituras, usted está con un grave problema de acercamiento a Dios. Ahora va a entender el versículo que le voy a regalar. Gálatas capítulo 2, versículo 20. La segunda obra de la cruz, el segundo gran anuncio de la cruz, el segundo gran ministerio de la cruz, el segundo llamado de la cruz, es que somos identificados con Él.
Primera obra, la obra sustitutiva. Cristo murió por nosotros. La segunda, anuncio de la cruz, que pocas veces nosotros le damos la profundidad que demanda, es: somos identificados en Él. Usted se tiene que identificar en Cristo, y vamos a ver cómo. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dice así en el nombre del Señor: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Dice igual su Biblia? Amén. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Sé que hemos escuchado de manera repetitiva este texto. Sé que es uno de los textos que la gente suele aprenderse de memoria. Sé que es un texto que de alguna manera nos identifica. Pero hoy vamos a ver un poco más que esto. Vamos a ver si de verdad estás en el camino correcto. Nosotros, yo hablo por mí, quizás hemos cometido un error de no profundizar lo que nosotros venimos anunciando. Y repito lo que dije al principio: al revisar mi propia oración personal, Señor, que hoy yo pueda estar crucificado con Cristo, que hoy yo pueda llegar a esa cruz, Señor, para poder agradarte, desprenderme de este mundo que me cede y de la carne que me atormenta, para poder, Señor, entender claramente cuáles son tus planes para aquellos que estamos verdaderamente inciertos en el Señor. Parte de mi oración, parte de lo que le hemos enseñado en los estudios bíblicos, usted tiene que conseguir ser uno con Él. Pero es uno con Él. Todavía está en esa búsqueda que identificaba en mi propia oración, en esta búsqueda y en este clamor de decir: Señor, por favor, te pido estar crucificado contigo, y mañana otra vez, y pasado otra vez, como que la obra no ha sido terminada. Por allí quiero que usted me ponga atención. Allí en Gálatas capítulo 2 hay una fiesta. No quiero alargarme explicando la fiesta, pero sí hay una fiesta. Después de 14 años del ministerio del apóstol Pablo, él sube a Jerusalén. Y en esa fiesta se encontraba, él va con Tito, acompañado de Tito. Y en esa fiesta estaba también Pedro. Y estaba también Bernabé en aquella fiesta. Era la primera vez que subía Pablo a relacionarse con los apóstoles de Cristo. Él los respetaba, era muy apasionado de sus cosas, pero él tenía absolutamente clara cuáles eran las funciones de los demás. Un paréntesis, escuchen bien lo que le estoy diciendo, un paréntesis. Pablo respetaba la unción que tenía Pedro, aun cuando después lo clasificó de hipócrita, pero él respetaba la unción de Pedro, respetaba la unción de Bernabé. Nunca cometa el error de menospreciar la unción del que está a tu lado. Porque así como Pablo entendía que Dios lo había, y ellos hacen defensa de su ministerio, lo que yo predico no lo supe por voluntad humana. Jesucristo me lo ha revelado. Y yo sé de a quién sirvo, y yo sé lo que predico. Soy responsable de lo que predico. Yo defiendo mi unción. Él defendía y pretendía que los demás apóstoles también respetaran su unción. Porque el mismo que había llamado a Pablo también había llamado a Pedro. El mismo que llamó a Tito también había llamado a Bernabé. Y el que ungió a Pablo y a Tito también ungió a Pedro y a Bernabé.
nunca menosprecie, aun cuando usted no esté de acuerdo conmigo, nunca menosprecie mi unción. Porque con la misma vara que mío, respete al hermano que hace lo que hace. Usted tenga su propia unción, otro modelo, otra gracia, otro chip. ¿Me entiende? Sigo con lo mismo. Y en esta fiesta, Pablo, tratando de ser armonioso, porque había de ambas partes, sabía que tenían ciertos puntos que no eran claros, pero sí tenían mucho más en común. Y sabían que servían al mismo Dios, que proclamaban al mismo Cristo y que enseñaban el mismo Evangelio. Pablo estaba medio temeroso, no quería hablar mucho para no opacar, porque era absolutamente bendecido en cuanto a su teología y a su prédica. El apóstol Pablo era de una mente más brillante de la época. Y tenía en su corazón la capacidad de decir, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Él tenía una dosis importante también de humildad cuando era necesario. También tenía una dosis importante de carácter cuando también lo era. Y él no quería hablar en demasía porque no quería opacar a los apóstoles que estaban allí con su sabiduría. Pero tampoco quería hablar tan poquito como para que los otros quisieran no reconocer su ministerio. Y en determinado momento de la fiesta, lo que Pablo empieza a observar es lo siguiente: que había una división natural en la iglesia de Antioquía. Lo mismo que pasaba en Antioquía estaba pasando ahí. Los judíos comían con los judíos y los gentiles comían con los gentiles. Los judíos que tenían plata llevaban esto lo estudiamos en algún momento estudiando Corinto en la cena del Señor. Los que tenían más comida van y comían mejor que nosotros, claramente. Como no le convidaban a los morenos, digo a los gentiles. Los judíos comían muy bien y se apresuraban a comer antes que llegaran los otros. Y los otros, los gentiles, que eran generalmente esclavos y demás, comían lo poquito que podían y compartían lo poquito que tenían. Y el apóstol Pablo encuentra esta división aquí también. El mismo Pedro que antes había comido chancho con los gentiles, ahora estaba con los judíos porque no es cierto, tenía que manejar su imagen pública. En este contexto el apóstol Pablo hace lo siguiente, viendo la división que había en el medio. Pablo presenta un enigma aquí puesto y empieza diciendo, haciendo una declaración tremendamente llamativa. Textualmente el texto griego dice, he sido crucificado con Cristo. Entonces empezaron a cesó el ruido ambiental que había en el lugar. Pusieron toda atención sobre este, según la historia, hombre de muy baja estatura, no muy hermoso era, bajito, medio recurrente, patitas torcidas, parecía al pastor Luis. Pero él hace esta declaración y pone un enigma en el medio. He sido crucificado con Cristo. ¿Qué afirmación más asombrosa? Aquí está el gran apóstol de los gentiles y en esta fiesta de amor de la iglesia de Antioquía. Se está dirigiendo a un auditorio compuesto por creyentes de parte judía y de parte gentil. Pedro y Bernabé están presentes también. Sin duda que algunos de los hombres que habían llegado a Jerusalén también se habían detenido en Antioquía, lo suficiente como para hacer sentir su presencia en la reunión particular, pero aunque confesaban a Jesús como Salvador, siempre estaban provocando problemas al enfatizar mucho más la salvación por las obras de la ley que por la gracia a través de la ley.
Ahora bien, en aquel lugar de reunión ese día se registró una situación que sería considerada incorrecta en una reunión de cualquier tipo, pero sin duda aún más que era algo altamente censurable en la iglesia, y peor aún con una fiesta de amor, es decir, en una reunión social, religiosa, caracterizada por todos, caracterizada porque habían palabras de Dios, habían canciones, ¿no? Bebían todos juntos, se celebraban, se sonreían y demás. Esta condición deplorable de la siguiente: los miembros de la iglesia estaban formando grupos exclusivistas. Se estaba predicando la segregación. Sí, en la misma reunión de la iglesia los judíos comían exclusivamente con los judíos, dejando a los gentiles sin otra alternativa que comer solo con los gentiles. Esta violación del principio de la unidad de todos los creyentes en Cristo estaba manifestando debido a que se otorgaba a los judaizantes un respeto que ellos no se merecían. Pedro, quien antes había comido libremente con los creyentes gentiles, había permitido que se le intimidara para apartarse de ellos. Ahora se le veía solamente en compañía de los judíos. Bernabé hacía exactamente lo mismo. Y lo mismo sucedía con el resto de los judíos, como si la cruz de Cristo no hubiese servido de nada para quitar las paredes que había separado entre judíos y gentiles. Bajo estas circunstancias, Pablo se levantó señalando el significativo que había llegado a ser Cristo crucificado en su propia vida. De modo que, habiendo mostrado primero él, el hombre no es justificado por las obras de la ley. El hombre no es justificado, por ejemplo, por observar estrictamente los principios de la religión en cuanto al comer y al beber, sino que solo por medio de la fe en Cristo Jesús. El apóstol cierra su conmovedor discurso con el pasaje que empieza retumbando en las siguientes palabras: he sido crucificado con Cristo. Algo maravilloso le había ocurrido a Pablo en el pasado, lo cual tiene un significado permanente para el presente y para todo el resto del futuro, para él y para todos los creyentes. Pero ¿qué es lo que quiere decir esto más claramente? ¿Debemos tomar sus palabras de forma literal? Pablo también afirma que ya no vive. No puede interpretarse literalmente, claramente está. Esto debemos explicarlo, la frase, de una manera como lo haría un forense, de manera a modo de justicia y en una corte de justicia. ¿Qué quiere decir Pablo? Que él, al igual que todos los hijos de Dios, fueron declarados culpables y expuestos a la sentencia de la muerte eterna, pero que en el Calvario, a causa de los sufrimientos redentores de Cristo, como nuestro sustituto y representante, esta sentencia fue cambiada precisamente en lo opuesto, al justo heredero de la vida eterna. Repito, ¿qué quiere decir Pablo con esto? Que todos los hijos de Dios fuimos allí en la cruz, representados por Cristo, encontrados culpables. Claramente que sí. Todos fuimos culpables ante la ley, ante las demandas de Dios. Todos nosotros hemos cometido pecados, que hemos sido pisoteados, hemos pisoteado la palabra de Dios. Cristo es el representativo de todos nosotros allí en el Calvario. Ahora, no solo eso, el apóstol Pablo entiende lo que nosotros debemos entender hoy. Que no solamente fue Cristo quien fue a la cruz allí. Pablo declara aquí que él ha sido con Cristo juntamente crucificado. Hay una afiliación, hay una relación, hay una cuestión que no está que nosotros consigamos. Nosotros ese día también fuimos crucificados con Cristo allí en la cruz. No es algo que tenemos que perseguir hoy, es algo que nosotros tenemos que clarificar hoy.
Si yo creo lo que la palabra de Dios dice, que con Cristo estoy juntamente crucificado, eso significa que hay una obra terminada allí. Pablo estaba crucificado en la cruz. Todo creyente que cree en Cristo y acepta el sacrificio vicario de Cristo en su favor, está en la misma condición de Pablo. Somos identificados en la cruz con Él. Y allí hay 4 puntos importantísimos que hablan claramente del sacrificio perfecto que Cristo hizo por nosotros y que nosotros estamos incluidos en él. Ponga atención. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Estoy clavado en la cruz. Ya no vivo yo, estoy muerto. Mas Cristo vive en mí, fui resucitado. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, la cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, resucitado y glorificado. Este proceso que identifica la declaración del apóstol Pablo en Gálatas 2:20, habla de que ahí hay un proceso para mí que empezó siendo fui crucificado, fui muerto, fui resucitado y fui resucitado para la gloria juntamente con Cristo. Todo eso lo consiguió Cristo al morir en la cruz por mí y yo estoy identificado en Él. Amén. Repito. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya estoy aquí. Todos los crucificados se mueren. Ya no vivo yo. O sea, el muchacho se murió. Está muerto. Ya no vivo. Estoy muerto. Mas Cristo vive en mí. O sea, una vez que fui muerto, y si Cristo vive en mí, fui resucitado. Y ahora, después de lo resucitado, lo que yo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Fui resucitado para estar glorificado posteriormente con el Señor Jesucristo. Si el apóstol Pablo se identifica de esta manera, todos los que hemos creído en Cristo y hemos aceptado la muerte en el Calvario en nuestro favor, tenemos la misma condición. Usted ya fue crucificado con Cristo en el Calvario. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted ahora? Es que usted tiene que certificar en su propia vida si esto realmente pasó en su vida como pasó en la vida del apóstol Pablo. Miren. Déjenme ver el lugar donde está. He sido crucificado con Cristo. Algo maravilloso se había ocurrido a Pablo en el pasado, el cual tiene un significado permanente para el presente y para todo el futuro y para todos los creyentes como él. ¿Pero qué es lo que quiere decir con eso? Pablo también afirma que ya no vive, está muerto, pero no puede interpretarse de manera literal. Entonces debemos explicar esta frase a la luz de la justicia, como en una corte judicial. Quiere decir Pablo que él, al igual que todos los hijos de Dios, fueron declarados culpables y expuestos a la sentencia de la muerte eterna, pero que en el Calvario, a causa de los sufrimientos redentores de Cristo, como nuestro sustituto y representante, esta sentencia fue cambiada precisamente en lo opuesto a lo que nos merecíamos, hasta saber, ahora hasta los cursos de la vida eterna. Por cierto, en este caso el apóstol había tenido todo el derecho de decir, ¿no? Había sufrido, y él era ellos también he sufrido y han sido martirizados y demás. Pero él hace otra cosa. Pero aun cuando este significado, hay unos textos aquí, hay unos textos aquí que dicen lo siguiente. Esta explicación forense haría en este mensaje armonizada con muchos de los otros textos bíblicos. Isaías 53, 4, 6, 8 y 12. Tengo muchos, me ayudan rápidamente a leer dos textos bíblicos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 textos, pero vamos a leer solo 4, ¿sí? Ayúdenme por favor, alguien que busque Isaías 53 y alguien que me busque Efesios 2, por favor, ¿sí? Isaías 53, ¿cuánto? Isaías 53, versículo 4. 4. ¿Usted tiene la versión 60? Sí. Bien, por favor. Ciertamente llevo el
nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. 8. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Todo esto identifica clara y puntualmente lo que acabamos de decir. Esto es Cristo para nosotros. Este es el sacrificio que pasó en el Calvario. Y todos los beneficios de esto están a nuestro favor. Efesios capítulo 2, versículos 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estaba envuelto en vuestros delitos y pecados. Versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. 5 y 6. Y aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Textos que garantizan puntualmente lo que nosotros acabamos de decir. Pero aun cuando esto significa que haya de ser excluido, agota todo el contenido que Pablo expresa. ¿Completa su afirmación Pablo? No. ¿Resuelve el enigma? Tampoco. Es mejor que dejemos al apóstol Pablo que nos explique lo siguiente. El enigma en parte aclara y en parte intensifica lo que Pablo quiere decir. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo quien vive en mí. Esto nos muestra, por lo menos, en cuanto a que Pablo dijo, he sido crucificado con Cristo. Cuando declara con Cristo ha sido crucificado, quiso decir que el proceso de la crucifixión se había llevado a cabo hasta el final. Él había sido crucificado y experimenta permanentemente los efectos de la crucifixión. ¿Se da cuenta que está dicho de manera diferenciada, como lo sabemos de memoria? ¿Cuáles son los efectos permanentes de la crucifixión? Si usted está crucificado, o yo estoy crucificado con Cristo, entonces las cosas que Cristo hace, y las cosas que Cristo ama, y las cosas que Cristo observa, y las cosas que Cristo determina, son las mismas que nos interesan a nosotros. Si estamos crucificados con Cristo y la crucifixión de Cristo fue permanente para nosotros también, entonces de manera continua nosotros experimentaremos permanentemente los efectos de la crucifixión. Ya estoy crucificado, el mundo no me atrae, el pecado no me interesa. Los valores por los cuales me muevo no son los valores de este mundo. Las prioridades que tengo en mi vida son las que Cristo tiene. A veces nosotros parecemos crucificados y a veces pareciera que nos bajamos de la cruz, hacemos un poco de mundo y después el otro día, como oraba yo, le comentaba mi propia oración, al día siguiente estoy nuevamente rogándole al Señor que me vuelva a subir allí y me vuelva a clavar. Se supone que permanentemente los efectos de la crucifixión deben de estar en mí. Ya estoy crucificado, estoy permanentemente muerto. Ya no vivo yo, estoy permanentemente muerto. Vive Cristo en mí ahora. O sea que a mi ser, en mi corazón y en mi mente, le interesan a este Luis crucificado las cosas que a Cristo le interesaban. A este Luis crucificado le interesan las prioridades que Cristo tiene en esta vida. Cuán gran verdad nos decía Gonzalo al principio.
Cuando alguien no tiene a Cristo en su corazón, puedes tener todo el dinero que quieras, puedes comprarte el auto que quieras, puedes ir donde se te ocurra, pero va a haber un vacío en tu corazón que no lo puedes llenar con nada que no sea este resultado de estar crucificado con Él. Yo he sido crucificado y ya no estoy más con vida. Los muchachos que me venían a buscar, los muchachos, el Luis se murió. El Luis no está más, se fue, no está más aquí. Cuando yo recién viajé a la República Argentina en búsqueda supuestamente de una mejor economía. Personas que me conocían venían a buscarme a mi casa. No está más, se fue. No está, no lo busquen, no está, no existe aquí. Se fue a otro país. Yo estoy juntamente con Cristo. Ya no hay posibilidad de volver atrás. No hay posibilidad de volver a practicar las mismas mugres que practiqué en el pasado. Porque ahora hay un Cristo que está crucificado junto conmigo. Y como estamos hechos uno y estamos en la misma cruz, entonces las cosas que a Él le interesan me interesan a mí. Las cosas que a Él le gustan, me gustan a mí. Las cosas que a Él le atraen, me atraen a mí. Las cosas que a Él lo separan, también me separan a mí. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nótese que acá hay algo interesantísimo. No solamente se dio, no solamente que se dio, sino que también se entregó. Hay una gran diferencia en estas dos palabras. Después él añade, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él se dio para morir por mí, pero también se entregó a qué? El amor que el Hijo de Dios tenía por su pueblo, por mí y por usted, llegó a manifestarse en una manera gloriosa en el acto mismo de entregarse ¿a qué? A la vergüenza, entregarse a la condenación, entregarse a los azotes, entregarse a la corona de espinas, entregarse a la burla de los romanos, entregarse a la crucifixión y al abandono de su propio Padre, entregarse a la muerte, entregarse a la sepultura. ¿Cómo podía Pablo entonces minimizar de alguna forma el significado de la cruz? ¿Cómo nosotros podemos olvidarnos si Cristo no solamente se dio para morir en la cruz, sino que se entregó para que todo esto lo viviera Él en lugar nuestro? ¿Podemos nosotros olvidarnos de Cristo sabiendo esto? Que Él se entregó para que todo esto le pasara y más. A mis nietas no les gusta que yo no me afeite. De algunas quisquillosas no me quieren dar un beso cuando yo estoy medio. Algunas hijas también. Y a veces cuando no, porque uno se cansa de afeitarse, pero yo no me puedo permitir venir a la iglesia sin afeitarme, es una cuestión personal, no tiene nada que ver con costumbre suya. No hay un doble mensaje en esto, vive mi iglesia. Solo quiero decir esto, que cuando yo me afeito porque tengo que venir a la iglesia, tengo que salir por ahí, no me atrevo a salir así tampoco, pero y crece un poquito, algunos de mis nietas me tiran. ¡Ay, me pica! ¡Ay, me pincha! La Zoe es la que más molesta con esto. Y cuando te tiran así, te duele. Te duele en serio. Por más que no tengas pelo chancho, igual te duele. Ahora al Señor Jesucristo le agarraron su barba, se la arrancaron con piel y todo. Le arrancaron la barba a los tirones, saliendo parte de su carne en estos pelos. No debemos olvidar de qué estamos hablando. Estamos hablando de Dios hecho hombre. Estamos hablando de un Dios que no podemos entender cómo puede manifestar un amor así. Estamos hablando de aquel que se ofreció para morir por aquellos que lo insultamos, por aquellos que lo menospreciamos, por aquellos que lo ninguneamos, por aquellos que lo despreciamos de todas formas posibles.
se entregó para morir y permitió que todas estas cosas les hicieran por causa mía. El creyente unido con la fe en Cristo en su muerte ha muerto a la vida anterior y resucitado a la vida nueva. Está crucificado con Cristo. Aquí en su propia persona el apóstol Pablo describe la vida espiritual oculta del creyente. El viejo hombre ha sido crucificado, Romanos 6:6. Pero el nuevo hombre está vivo. El pecado ha sido mortificado y la gracia está vivificada en nosotros. Tiene las consolaciones y los triunfos de la gracia, pero esa gracia no es en sí misma de otro. El creyente se ve viviendo en un estado de dependencia de Cristo. De ahí que aunque viva en la carne, sin embargo no vive según la carne. Los que tienen la fe verdadera viven por esa fe, y la fe que afirma que Cristo se dio a sí mismo por nosotros. Él me amó y se dio por mí. Como si el apóstol Pablo dijera: el Señor me vio huyendo más y más. Tal maldad, error e ignorancia estaban en mi voluntad y entendimiento, y no era posible que yo fuera rescatado de otra manera que no fuera a este precio. Consideres el precio. Aquí no tenemos la falta y la falsedad de muchos. Su confesión concuerda, tiene la forma de piedad sin el poder de ella. Piensan que creen bien los artículos de la fe, pero están engañándose, porque creer en Cristo crucificado no solo es creer que fue crucificado, sino también creer que yo estoy juntamente crucificado con Él. Repito, porque creer en Cristo crucificado no solo es creer que Él fue crucificado, sino también creer que yo estoy juntamente crucificado con Él. Yo tengo que predicar que los cristianos están clavados en la cruz con ellos. Y la responsabilidad nuestra es identificarnos si yo estoy verdaderamente allí. ¿Cómo? ¿Te interesan las cosas de Cristo? Darle prioridad a las cosas que Él demanda. Amarás su palabra como nada en este mundo. Pondrás a Cristo siempre primero. Renovarás fuerzas en oración cuando te sientas cansado. El mundo no te debería atraer ni te debería atrapar. El consumismo del mundo tiene. Si nosotros estamos con Cristo justamente crucificados, nos debería mucho volver a pensar en el mundo. No podríamos volver atrás. Cristo sería primero. Las cosas espirituales estarían a flor de nuestros labios y a flor de piel. Si tú estás con Cristo crucificado, entonces debes entender que eres uno con Él y tendrías que revisar cuánto de lo que a Él no le interesa todavía nos interesa a nosotros. Pero hermano, estar juntamente crucificado con Él nos garantiza, como te leí al principio, te garantiza crucificarte, te garantiza que estás muerto. ¿Acaso la Biblia no nos exige esto? Él vino a parchar nuestra vida. Él dijo que tiene que nacer. O sea, si yo tengo que nacer de nuevo, porque estaba muerto, vivo, me morí, tengo que nacer de nuevo, o sea, tengo que morir. Dios no quiere parchar tu vida. Dios no quiere darte un parche. Él quiere hacerte nuevo, y para hacerte nuevo te tienes que morir a la carne. No quiere que cambie tu manera de pensar en la economía, o tu manera de pensar en la sexualidad, o tu manera de pensar en la fiesta. No, Dios no quiere cambiar sectores de tu cerebro. Él te ha dado la mente de Cristo para que pienses como Cristo piensa. Nosotros tenemos la posibilidad y quizás la responsabilidad de saber identificar a través de las Escrituras si estamos de verdad en esa cruz que Pablo identifica que deberíamos estar. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la fe, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Esta debe ser nuestra resolución. Esta debe ser nuestra sabiduría diaria al abrir los ojos a la mañana. Hoy estoy con Cristo juntamente crucificado, ya no vivo yo. Aun cuando me llame el pecado, ya no estoy, muchachos, no estoy, no me busquen porque no estoy, me morí, me fui a otro lado. No está mal, Luis. Y esto te garantiza que así como cuando crucificaste, te moriste, resucitaste,
¿Para qué? Para glorificarte después con Él. Esta es la resolución de toda la vida de un cristiano. Cada uno de nosotros sabrá identificar esto. Cada uno de nosotros se pondrá a ver si de verdad mi vida, si de verdad mi testimonio, si de verdad mi comportamiento, mi responsabilidad, mis prioridades hablan de que yo estoy con Cristo juntamente crucificado. Cada uno de nosotros podrá decir. Y si hay algo que todavía no te falla, si por ahí se te está faltando algún clavo de la cruz, pues es necesario afirmarlo para permanecer crucificado juntamente. Me interesaba mucho, en sobremanera, sacarme esta propia duda que a mí mismo me provocó y dar una información clara y concisa. No oremos más por estar a ver si estamos crucificados. Oremos para certificar que sí estamos allí y que de ninguna manera las prioridades de nuestra vida cambiarán porque fuimos resucitados para ser glorificados. De verdad deseo que Dios lo bendiga y que así como a mí me alienta, porque si yo estoy crucificado y esto es cierto para mi vida, tengo asegurada en Cristo la vida eterna, tengo asegurada en Cristo la glorificación de mi vida. Se acabaron mis pesares y mis dudas de salvación. Solo debo esperar que Cristo venga por mí, ya sea de manera personal o ya sea con todos mis hermanos que hayan muerto